Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hago este vídeo para comentar algunos detalles, una cosa que he estado reflexionando hoy con Elena, con mi compi, sobre profesorado, sobre formación en yoga, sobre profundizar en yoga. Y es que, como probablemente muchas personas que estéis aquí sabréis, y otras quizá no lo tengáis muy presente, pero hace unos años empezamos una formación, un programa de yoga progresivo, una profundización en yoga, y en esa profundización la primera edición estuvo casi colmada con personas que venían de hacer mi especialización en biomecánica aplicada al yoga, una formación muy específica, obviamente, en biomecánica aplicada al yoga. ¿Por qué? Pues porque todas esas personas tenían en mente la idea de esa inseguridad al practicar, esa falta de comprender el cuerpo, esa cuestión de que cuando estás mmm, queriendo dar respuesta, crees que va por ahí. Y obviamente es una formación que faltaba, que yo considero que es absolutamente imprescindible, sobre todo si eres profe, pero es una cuestión muy interesante porque la mayoría de estas personas, no todas, pero la mayoría de estas personas que también venían de formarse conmigo en la vida eran ya profes. Y lo que estaban buscando con la EBI, luego al ponerlo en práctica, lo sabían poner en práctica sobre sí mismos, porque es una cosa que hacemos en el propio programa, llevarlo a cabo en la propia práctica, pero luego al aplicarlo en sus clases, se dieron cuenta de que, la mayoría, se dieron cuenta de que la carencia seguía estando, pero por el lado pedagógico, el lado de quizá no entender bien por qué se secuenciaba de la forma que habían aprendido en sus formaciones a secuenciar, por qué hacer las cosas en cierto orden, por qué a lo mejor incluso tenían la idea de que tenían que enseñar cosas que no estaban enseñando, ¿no? Cosas que ellos no estaban practicando, o pranayamas que ellos no solían hacer, o meditación cuando no tenían el hábito concreto de meditar, o incluso posturas que ellos no practican, porque un profesor de yoga debe hacer esas cosas, y es lo que pasa en la mayoría de formaciones. Yo he hecho un montón de formaciones, he pagado un montón de formaciones y he visto como un patrón ese hecho de que hay como muchas cosas que saber y se va en algún momento dado a estudiar para profundizar en yoga, y tienes unas carencias muy claras que por lo general suelen ser cosas muy esenciales de pedagogía, de comunicación, de secuenciación, de entender cómo funciona el cuerpo, de entender la meditación, de tener una cierta práctica, de poder tener capacidad de adaptar la práctica en distintas técnicas a distintas personas. Y todas estas carencias no son las que se suelen cubrir, se suelen volver con conocimientos muy variados, interesantes, pero que en la mayoría de ocasiones no te solucionan esto. Y lo que ellos se dieron cuenta, lo que yo me di cuenta hablando con ellos después, es que, claro, vas buscando especializarte y profundizar, que es una cosa importante en algunos aspectos, considero que en el cuerpo humano y entender el cuerpo de movimiento es fundamental, pero luego te das cuenta de que, claro, ahora sé muy bien cómo funciona el cuerpo, pero no sé de verdad hacer una buena clase de yoga, es la realidad. Y por eso se llenó en esta primera edición se llenó de alumnos míos que venían de esas formaciones, porque tenían esa carencia, y de hecho la hice porque era una cosa que me pedían un montón. Hicimos un par de ediciones de esa formación y pensé que quería pararla para pensar cómo hacer algo más completo, porque no puede ser que alguien venga a formarse en biomecánica conmigo, tenga ya formaciones hechas de profesorado de yoga, de profundizar o de lo que sea, que bueno, la mayoría son de profes y de 200 horas y cosas así, y luego no se sepan cosas tan esenciales como por qué se secuencia de una forma, o formas de secuenciar, o cómo crear una línea pedagógica, cómo organizarte, o ya más allá de ser profe, para tu propia práctica, cómo implementar una pauta de tu propia práctica, una cierta disciplina, cómo poner en experiencia ciertas técnicas. Todas estas cosas son absolutamente esenciales, y al final lo que acaba saliendo de no tenerlo claro, esto es que es muy básico y que no está para nada claro, es pues enseñar cosas que no se han practicado, hablar de meditación sin meditar, hablar de pranayamas, de un montón de pranayamas cuando no practicas ni siquiera uno o ni siquiera dos de forma regular, no sabes ni para qué lo practicarías, y es lógico, para qué vas a practicarlo si no entiendes para qué son. Al final son como cosas muy
muy básicas. Y una cosa que salió muy bien y que es esencial y troncal en lo que vamos a plantear ahora en nuestra certificación de yoga progresivo, que es algo como mucho más amplio, no son 200 horas y ya está, son 3 años de formación, es algo serio, es como una carrera universitaria de yoga de verdad para profundizar, y si quieres ser profe, pues para profundizar en la pedagogía, y si eres profe, pues como estos alumnos que te cuento, que ya lo eran y ya llevaban tiempo también dando clases, muchos de ellos, pues para tener herramientas pedagógicas de verdad y suplir las carencias que se puedan tener, pues realmente a partir de ahí poder tener algo que haber puesto en práctica primero. Eso es algo esencial que hicimos en el programa de yoga progresivo y que vamos a repetir en la certificación de yoga progresivo, una propuesta práctica, y esta vez mucha más intensiva y durante mucho más tiempo. Y nadie que tenga una buena propuesta práctica, una buena aplicación, una buena adaptación a su situación de 3 años de estudio y práctica, nadie va a no poder transmitir muchísimo y ayudar muchísimo con todo esto. Así que esa es un poco la idea. Creo que esto era un punto importante que en general muchas veces parece que para hacer una cosa como esta, profundizar en yoga, pues tienes que no ser profe, porque si ya has estudiado una formación, ¿para qué vas a profundizar más y todo esto? Y ni mucho menos. Realmente se puede aprovechar un montón, porque lo esencial no se cubre. Lo esencial se cubre muy poco. La mayoría de las personas que lo tienen cubierto ensayo-error y por su propia cuenta, y después de mucho intento y de mucho darse cabezazo contra la pared. Al fin y al cabo puede llegar a ser un problema, un gran lastre. La idea es que ya no sea un gran lastre. Así que, pues nada, eso es un poco la idea. Otro día te cuento en otro vídeo un poquito más al respecto. Creo que así podemos ir entendiendo el concepto. Sé que no es sencillo, podría hacer una formación de 200 horas, certificarla por la Yoga Alliance y ya está. Con la cantidad de gente que me sigue, que tengo en lista de contactos y demás, pues se vendería mucho y listo, pero no es mi intención. Mi intención es que aquí haya un compromiso, que se sepa que vamos a estar no 200 horas y ya está, que vamos a hacer algo serio, que esto va a tener una repercusión enorme, pero no hay repercusión enorme en positivo sin un esfuerzo primero y un compromiso primero. Así que, bueno, abriremos preinscripciones para esas personas que sí que tengan ese compromiso, lo seleccionaremos, ya os contaré un poquito cómo lo vamos a hacer, seguramente la semana que viene, y lo vamos a ir organizando así. Un abrazo.